Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi gente linda, el Señor les bendiga. Vamos a adorar. Viene atravesando el desierto Aleluya. y saliendo de camino esclavo. Salimos de la esclavitud. Pues Sion espera del Del otro lado. Aleluya. Vamos rumbo a Sion. Camino a la libertad. Israel. El precio Aleluya. fue por ti, Sí, Señor. dulce Israel. El precio fue por ti, por mí. Aleluya. El Cordero de Dios que quita el pecado está aquí. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado está aquí. Aleluya. Gracias por ese Cordero Santo que nos limpia. Aleluya. Los jardines germinan y su sangre los sustenta. Aleluya. Y al camino que anda, hoy sus hijos lo guían. Gracias, Padre. Gracias por este momento maravilloso. Gracias por el Shabbat y el fuerza. El precio fue por ti, dulce Aleluya. Israel. Ese precio fue por toda la humanidad. Dulce Israel, el precio fue por ti. Aleluya. El Cordero Santo. El Cordero de Dios que quita el pecado. Está aquí. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado. Está aquí. Aleluya. Avanzamos por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda maldición, de toda esclavitud. Somos libres por su sangre, somos libres, somos libres, somos libres, aleluya, por esa muerte. En ese madero derramó su sangre, cual Cordero de Dios. Su gracia es más grande Amén. que mi pecado. Su gracia es más grande Así es. que mi Su gracia es más grande. Su pecado. amor por nosotros. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Bien, mis amados, que Dios le bendiga en esta noche. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ya el sol hoy se puso a las 8 aquí en Estados Unidos de América. No sé, en tu nación, cómo
a qué hora se puso, pero entramos a un tiempo maravilloso donde vamos a conectar el cielo con la tierra a través del Shabbat, y terminado el Shabbat entramos al memorial de Pesaj. Antes quiero tomar un momentito para llevar mis condolencias a mi nación, a mi país, República Dominicana, por esa tragedia, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Tantas vidas que se fueron, y mis condolencias, que el Eterno pues esté consolando esos corazones, y que nosotros como dominicanos pues comencemos a crear conciencia y asumir responsabilidad. Amén. No voy a decir más que eso respecto a esa tragedia, que pudo haberse evitado, claro, pudo haberse evitado, pero el Eterno tenga misericordia. Beso, hermana Francisca. Que el Dios de Israel nos ayude y nos perdone, porque todos los errores que cometemos, pues a veces los inocentes son los que pagan las consecuencias. Bien, vamos hoy a entrar a la enseñanza. Tenemos una enseñanza poderosa que yo quiero y le pido, y en mi oración toda esta semana ha sido para que el Eterno nos ayude a entender el sacrificio que hizo nuestro Ribi Yeshua HaMashiach en el madero. Que podamos discernir que con ese sacrificio que Él se hizo, nuestro Corbán Tamí, el Cordero inmolado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por los pecados de Caret, que no tenían perdón en la ley de Moisés Rabenu, pecados de muerte. El Eterno envió a Jesús, a Yeshua, para que nos sacara de la muerte y nos pusiera en el camino de vida. Aleluya. Creo que es un motivo suficiente para regocijarnos, para gozarnos en esta noche. Amén. Y para los hermanos que guardan las fiestas del Eterno. Recuerda que yo tengo personas que están estudiando la Biblia desde la perspectiva hebrea y guardan, estamos en la disposición, estamos aprendiendo al paso de ir saliendo de las tradiciones que Roma y Grecia nos implantaron, y estamos volviendo a nuestras raíces, volver a nuestras raíces, de donde pertenecemos. Nuestra alma tiene una raíz, la palabra tiene su raíz, y esa raíz la representa el pueblo hebreo, el pueblo judío. Recuerda que la promesa fue dada a Abraham, y el Eterno le dijo a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. En ese toda la familia está tú incluido, y estoy yo. ¿A través de quién? A través del sacrificio que hizo nuestro Ribi Yeshua HaMashiach en el madero. Luego le confirmó la promesa a Isaac y a Jacob. Y recuerda
que al Jacob luchar con el ángel le fue cambiado su nombre, pero la promesa era para todas las naciones de la tierra, tomando a Israel, el pueblo hebreo, como la nación modelo, como el punto de partida. Él tomó la nación, pero de ahí se iba a desprender todas nuestras bendiciones. Por eso, para las personas que guardan las fiestas del Eterno, el libro de Shemó, cuando Moisés Rabenu saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de la estrechez mental, de la estrechez del alma, cuando el alma no podía desarrollarse, el alma no podía elevarse, el alma no podía adorar con libertad. Y le dice, estas serán mis fiestas. En ningún momento el Eterno dijo que eran las fiestas del pueblo hebreo. No, dijo, estas serán mis fiestas. Entonces las personas que guardan las fiestas del Eterno y se están desprendiendo, separando del paganismo de Roma, de Grecia, que implementaron fiestas paganas en honor a sus dioses, violentando y echando por tierra, aboliendo las fiestas del Eterno. Pues hoy hay un despertar espiritual. Los hijos están volviendo a casa. Aleluya. Los hijos estamos volviendo al hogar, a buscar nuestras raíces de pureza, de santidad, de servicio al Dios de Abraham, al que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de ser hecho los cielos y la tierra, ya tú y yo estábamos concebidos en Él. ¿En quién? En Yeshua, en Masías. Ya el Padre, que es omnisapiente, estaba preparándolo todo. ¿Para qué? Para que ese cumplimiento de nosotros, los gentiles, lo que venimos saliendo del paganismo, pues encontráramos redención y fuésemos parte de las promesas dadas a nuestros padres. Entonces, Pesa y los panes sin levadura está dentro de la Biblia. Entonces, cuando celebramos Pesa, lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12, el verso 1. Si tú quieres lo anota y luego lo estudia. Y pídele al Rúa, al Espíritu Divino, que te revele los secretos que hay en celebrar las fiestas del Eterno. No las celebramos como se instituyó cuando Moisés Rabenu, no. ¿Por qué? Porque no hay templo. No hay templo. Ahora, dice Masías, estando en la cena con sus discípulos, ¿cuánto tiempo he deseado estar con ustedes y celebrar esta cena? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo con sus discípulos, con sus talmadines? Celebrando Pesa, haciendo el memorial de Pesa. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Ya no van a celebrar más esta cena, esta fiesta, en honor a la salida de Egipto,
ahora ustedes la van a celebrar en memoria mía. Yeshua, que es un personaje hebreo, judío, que lo conocimos tú y yo como Jesús, como Jesucristo, como el Cristo, que el Cristo quiere decir el ungido de Dios, porque Él fue el ungido de Dios para traer salvación, para traer libertad, para traer identidad. Entonces estamos retomando nuestras raíces, nuestra identidad de hijos. Amén. Como decía Pablo, usted y yo fuimos injertados por la fe en Masía, en Yeshua, en el Cristo, al olivo verde. ¿Quién es el olivo verde? Israel. Y tú y yo, por esa promesa, fuimos injertados. Y el Eterno ha tomado esas dos varas para hacer una sola, porque seremos un solo pueblo con un solo Masía, con un solo rey. Aleluya. Entonces, lo hacemos, hermano, es como un memorial. Una, porque Pesa es una de las fiestas que había que subir a Jerusalén para presentar el sacrificio de Pesa. Pero ahora nosotros estamos fuera de Jerusalén, estamos en las naciones, estamos en el exilio, regados por todas las naciones, hay almas hebreas, y hacemos un memorial, no celebramos Semana Santa. ¿Por qué? Porque el origen de eso es pagano y esa semana no es santa nada. Hacemos un memorial, recordamos el sacrificio, nos humillamos, como dice Pablo, celebren la fiesta, refiriéndose a Pesa, sin levadura, sin orgullo, sin pecado, con un corazón arrepentido. Amén. Entonces, en Éxodo 12, el Eterno dice que esa fiesta había que celebrarla el primero de los meses. Cuando ellos salen de Egipto, se establece el mes de Abib, en Deuteronomio 16:1. El mes de Abib, el primer mes del calendario hebreo. Luego, la cena, el Cordero Pascual, se preparaba el día 14, porque recuerda que el Cordero anunciaba al Cristo, a Yeshua, a Jesús. Entonces había que revisar que ese Cordero sea santo, sea perfecto, sin tacha. Y Yeshua entra a Jerusalén para cumplir con los requisitos de ese Cordero. Fueron testigos, como dijo el sacerdote, luego que lo llevaron delante de Pilato, que lo llevaron para allá, que lo llevaron para acá. Ellos mismos testificaron, no encontramos pecado, ni problema, ni defecto. En este hombre no tiene nada malo. O sea, es el Cordero perfecto para el sacrificio. Aleluya. Entonces, Yeshua, el Cristo, fue crucificado el 14 del mes de Abib. El 14 del mes de Abib en el calendario hebreo, en el calendario judío. Entonces la cena se hacía el 15, una cena especial en memoria de Mashiach. ¿Quiénes deben hacer el memorial? Para irnos desconectando del paganismo, todos los hijos de Israel. ¿Y quiénes son todos los hijos de Israel?
todo lo que hemos creído en Masías, todo lo que hemos venido a Él, al Padre, a través del Hijo, todo lo que hemos entrado por la puerta estrecha, todo lo que hemos entendido que Jesús, el Cristo, vino para redimirnos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades que nos llevaban rumbo a la muerte. Amén. En Mateo 15:24, Yeshua mismo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se proclamó desde Génesis 17, verso 7, donde habla de que Él iba a establecer su pacto con todos nosotros. Primera de Corintios 12, capítulo 2. Amén. Así que anota esa cita para que estudie, y ya no hay que matar el cordero, porque ya Yeshua fue el que presentó el sacrificio y lo hizo una vez y para siempre. Esa sangre preciosa fluye en el altar para limpieza y remisión de nuestros pecados. Así, mis amadas, que yo les celebro, le deseo un Shabbat Shalom precioso, hermoso. Es tiempo para conectar, para recordar el sacrificio que hizo nuestro Ribi Yeshua por todos nosotros. Amén. Amén. Eso a modo de introducción. Y quiero recordarte, antes de entrar a la clase, la página de YouTube está lista para que entres a estudiar las enseñanzas, las porciones de la Torá, la Parashá. ¿Por qué es importante estudiarla? Porque ella nos revela el corazón del Padre. Cuando vamos y estudiamos la Torá de manera sucesiva, paso por paso, así como lo vamos haciendo todos los viernes a la caída del sol. Hoy el sol aquí se puso a las 8 y pico. Yo creo que todavía se siente ver claro. Entonces en verano vamos a entrar de las 8 en adelante. ¿Por qué? Porque recibimos el Shabbat a la caída del sol del viernes y terminamos el Shabbat a la caída del sol del sábado. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un mandamiento, porque es una ordenanza. ¿Quién lo cambió el día? Roma, Grecia, el paganismo. Nos cambiaron el día, nos robaron esa bendición. Y por eso estamos volviendo a nuestras raíces, para conectar con el cielo, para acercarnos al Eterno como a Él le agrada, como Él lo determinó, como Él lo dijo con su boca y lo escribió con su puño. Entonces, hermana, ¿no debo ir los domingos a la iglesia? Claro que sí. Vaya a la iglesia el domingo, gócese, cante, adore, pero tenga conciencia que el día que el Eterno estableció fue el Shabbat, el sábado, para que usted y yo descansemos, para que reflexionemos que todo lo que recibimos viene de su mano, que no importa que por más que nos afanemos, no añadiremos a nuestra estatura ni un codo, que Él es que nos bendice,
que Él es que nos prospera, que Él es que nos da techo, Él es que nos da abrigo, Él es que nos da el sustento, porque de Él viene todas las cosas. Amén. Amén. Bien, entonces la página, la Torá, el faro que alumbra. Entra a YouTube y así tú le pones la Torá, el faro que alumbra, inscríbete y dale dedito arriba para que YouTube siga compartiendo y la gente siga despertando y sigamos aprendiendo y conociendo cómo conquistar el corazón de nuestro Padre Celestial, cómo enamorarnos de Él, cómo vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana descansando en Él, una vida de reposo en sus brazos. Aleluya, bendito sea su nombre. Y eso es lo que Él quiere, que aprendamos a vivir el evangelio que salva, que liberta, que da vida, que da energía, que da salud, que da bienestar, que resuelve problemas. Tenemos un Cristo vivo que resuelve y escucha nuestras oraciones. Amén. Amén. Bien, pues hoy nos toca la parashá Tzak, T-Z-A-B, parashá Tzak, que quiere decir ordenó. Y lo vamos a encontrar, recuerda que estamos en el libro de Levítico, que en hebreo se llama Vayikra. Y la parashá nos dice que el Eterno ordenó a Moisés y le entrega en esta parashá, en esta enseñanza, el manual para los levitas. El orden del Eterno. Eso me dice a mí que mi Padre Celestial es un Dios de orden. Es un Dios que establece protocolo en la adoración. Es un Dios que no se mueve en el desorden. La parashá Tzak ordenó, me dice a mí, me revela el corazón de mi Padre, de que mi Padre es un Dios ordenado. Un Dios que le gustan las cosas planificadas, las cosas ordenadas. Y vamos a encontrar la enseñanza en Levítico, Vayikra, del capítulo 6 de Levítico, capítulo 7 hasta el capítulo 8. Capítulo 8 hasta el verso 36. Parashá Tzak, Levítico 6 hasta el capítulo 8, hasta el versículo 36. Amén. El orden del capítulo 6, del 1 al capítulo 7, 39, vemos los 5 tipos de corbanot. ¿Qué son los corbanot? Los sacrificios, que de eso hablamos el Shabbat pasado. Del capítulo 7, 17 al 27 están las instrucciones de cómo comer el Korban Shelamim. Recuerda que los sacrificios, el Eterno toma lo que el pueblo conocía. Una característica de nuestro Padre Celestial es que para Él revelarnos lo que no conocemos, para Él revelarnos los misterios del reino, para Él darnos a conocer los misterios del reino, tomaba de lo que el hombre conocía.
¿para qué le dice al pueblo, tomen un cordero y derramen la sangre y marquen el frontal y los dos lados de la casa con la sangre? Nos quiere enseñar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y no hay forma del Eterno librarnos de la muerte eterna. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, los hombres de esa generación veían la sangre, veían el cordero, pues tenían una idea clara de lo que el Eterno le hablaba. También Yeshua usaba esa forma de enseñanza. Hablaba de lo que su generación conocía. Israel es un pueblo, una nación agrícola. ¿Y de qué le hablaba el maestro? Del sembrador salió a sembrar. Le hablaba de las ovejas, porque ellos también eran pastores de ovejas. Él le muestra lo que conocen para revelar una verdad más profunda, una verdad espiritual, una verdad que tú y yo hablamos, pero que desconocemos. Pero al relacionarlo con lo que conocemos, podemos entenderlo un poco mejor. Amén. Amén. El capítulo 8, del 1 al 36, habla todo lo que fue la consagración de Aarón y sus hijos como sumo sacerdote y sacerdote que iban a presentar las ofrendas por el pecado. Yo quiero hablarte un poquito de la relación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Yeshua. Recuerda que Yeshua fue hecho rey eterno según el orden de Melquisedec por el Padre. Entonces el Eterno busca acercarse a nosotros. Pero Él es santo, Él es perfecto, en Él no hay pecado, ni puede tener comunión con el pecado. Entonces, en esa generación, establece los sacrificios. Cuando el hombre tomaba ese cordero y ponía sus manos en la cabeza del cordero, reconocía que era un pecador. Salud por la salvación. El hombre tenía conciencia de que él era un pecador y que necesitaba ser redimido de sus pecados. Cuando el hombre tomaba ese cordero y ponía las manos en la cabeza del cordero, también estaba poniendo sus huellas. En otras palabras, ese soy yo. Ese sacrificio lo entrego por mis pecados. Entonces el Padre lo que buscaba era crear en el hombre conciencia de pecado, de que tiene que buscar la manera de acercarse al Padre y que el Padre se acerque a nosotros sin morir, porque acercarnos al Padre sin un sacrificio, pues nos toca la muerte. Aleluya. Gracias por ese sacrificio de nuestro Mesías.
Lo hace en esta generación con la que ellos conocían, con cosas que ellos conocían, con las cosas que ellos tenían en sus manos, ¿verdad? Ordena y da el protocolo en cada categoría de las ofrendas. Nos habla de una cualidad, de que Él es ordenado, de que usted no puede ir a presentar un sacrificio de alabanza, porque ahora los sacrificios fueron sustituidos después de la muerte de Mashiach. ¿Por qué? Por nuestra alabanza, por nuestra adoración, por nuestra entrega a Él, una entrega total. El sacrificio del Corbán, por eso fue que Mashiach se entregó Él mismo, una ofrenda completa para el Eterno. Entonces, el Eterno nos muestra y nos enseña que Él es un Dios ordenado, que Él es un Dios que ama la limpieza. Que habla que nos acerquemos a Él como piedra viva, purificado, limpiado. Lavar nuestras manos y nuestros pies, porque la embarramos. Como humanos que somos, a veces hablamos mal, pensamos mal, actuamos mal y debemos reconocer que lo estamos haciendo mal y venir humillado delante del Eterno. También nos enseña que el Eterno está atento a todas nuestras necesidades. Los sacerdotes, había un sacrificio que ellos tenían que quemar completamente, pero había otro sacrificio que era el sacrificio de la gratitud, que era el sacrificio del agradecimiento. Shalom Alejem, Pastor Sandy. El sacrificio del agradecimiento, que las partes, y lo describe, se entregaban al sacerdote. ¿Para qué? Para su sustento. Para su sustento. Entonces, eso me dice a mí, me enseña de que yo tengo un Padre que está atento a mis necesidades. Un Padre que al crear el Edén, el huerto, antes de crear a Adán y a Java, a la primera pareja, Adán y Eva, como nosotros los conocimos en la Reina Valera, primero le hizo una casa. Eso quiere decir, me enseña y nos enseña de que tú y yo tenemos un Padre responsable, un Padre que sabe cuáles son nuestras necesidades, un Padre que nos conoce, aleluya, y que es suplidor de todas esas necesidades. Ahora, cuando el sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio, en una mano llevaba el puño de la especia para quemarla delante del Eterno, y en la otra mano llevaba el fuego para encender el sacrificio, y cuando se mezclaba, se juntaba el fuego con el humo del incienso y de las especias que estaba compuesta en esa mezcla que el mismo Eterno le da las instrucciones de cómo hacerla. Entonces descendía su presencia.
¿Cómo debo encender el fuego? ¿Cómo se manifiesta Dios en mi vida? Bueno, es un pacto. Tú traes a mí el sacrificio, tú traes a mí la ofrenda y yo me encargo de poner el fuego de mi espíritu, que Yeshua le dijo a sus talmidines, a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos, que no sean llenos del Ruach Elohim, del Espíritu del Padre. Y le dijo algo más: Él va a estar con ustedes y en ustedes. Entonces, mi responsabilidad, es mi deber, no dejar apagar la llama, el fuego. ¿Por qué? Porque en medio del fuego es que Él se manifiesta. Recuerda cuando Él iba a hacer el pacto con Abraham. Abraham prepara el cordero, lo parte en 2 pedazos y lo preparaban en forma que se hiciera como un camino, representando, ¿verdad?, el camino que debemos seguir. Y Abraham estuvo ahí cuidando el cordero, el sacrificio, esperando que el Eterno llegara, porque el Eterno era que iba a poner el fuego. Y Abraham hasta se durmió porque llegó la noche y llegó y vio que se paseaba en medio de las llamas, en medio del fuego. ¿Qué nos pide Él a nosotros? Nosotros tenemos que preparar el altar. Nosotros tenemos que tener la llama, esa alabanza, esa adoración, ese incienso que suba de olor grato a Él. Ese sacrificio, dice la palabra, hablando en Primera de Pedro: preséntate como piedra viva. Dios no ama las cosas muertas. Por eso dice que Él abomina y rechaza al tibio. A Dios le gusta que seamos apasionados por Él. A Él le gusta que estemos escudriñando su palabra para conocer cómo debo acercarme, el protocolo, el orden establecido para entonces Él descender. Y cuando Él desciende, entonces vemos su gloria, vemos su poder, vemos su manifestación gloriosa que trasciende las emociones físicas, cala el alma, llega a la conciencia del hombre, entra para cambiarnos, para transformarnos, para darnos vida. Por eso, al no estar preparado el altar con el protocolo de santidad, de pureza, de cuidado, no vemos gloria, no vemos poder, no vemos la manifestación gloriosa, no vemos milagros. Entonces, a ti y a mí nos toca prepararnos nosotros mismos como piedra viva, ser edificado, porque ahora tú y yo somos ese Mizcán, somos ese tabernáculo donde Él quiere morar, donde Él quiere permanecer. Pero si no hay
aleluya, la alabanza, no hay una adoración genuina, no arde el incienso, que son las oraciones de los santos, Él no desciende con el fuego. Entonces la relación que quería el Eterno al presentarnos a Aarón como el gran sumo sacerdote, hay una relación de que él anunciaba Mashiach, y Mashiach funciona en los dos oficios proféticos. Mashiach desempeña un rol sacerdotal como lo describe Isaías 53 como el Mesías sufriente, y el otro rol monárquico como el Rey eterno prometido a David. Esa revelación le dio el Padre a David Mele, al rey David. El reino mesiánico de Mashiach. ¿Ok? Él se había revelado y se ha revelado a nosotros como el Mesías sufriente Ben David. En Lucas 18, 38. Vemos que cuando tú y yo aprendemos a conocer los misterios del reino, movemos milagros sobrenaturales. En una ocasión estaba el Ribi, el maestro Yeshua, predicando, y había un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo oyó, porque era ciego, escúchame, de nacimiento. Pero Bartimeo conocía la Torá. Bartimeo iba a la yeshiva y estudiaba y sabía que venía el hijo de David y lo declara como el Cordero, como le grita: hijo de David, ten misericordia de mí. Declaró una verdad. ¿Por qué en este tiempo que escuchamos tanto esa palabra? Yo lo declaro, hermana, yo lo declaro, y usted no ve que pasa nada. Porque para que sucedan los milagros, para que sucedan las cosas sobrenaturales en nuestras vidas, tenemos que declarar los misterios del reino que nos son revelados. Si queremos abrir los cielos sobre nosotros, tenemos que declarar las verdades. ¿Qué nos dijo el Ribi? La verdad te hace libre. Por eso es que tenemos que alinearnos con las fiestas y los mandamientos del Eterno. Este Bartimeo clamó y le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le dijo? Yo sé que tú eres el Cordero, que viene como el siervo sufriente, que viene a ofrecer el sacrificio eterno, el sacrificio de las ovejas y los machos cabríos que presentaba Aarón en el altar. Era transitorio y había que presentarlo en el tiempo de Purim, una vez al año. Era que podía entrar el sacerdote al lugar santísimo cuando se celebraba la Purim, para pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Una ofrenda generalizada.
Él tenía que ofrecer primero el sacerdote, el sacrificio por él mismo, porque era un hombre. Primero él tenía que ofrecer el sacrificio por él, por sus pecados. Hacer el protocolo de la purificación. Ponerse las ropas sagradas y sacerdotales para luego ofrecer el sacrificio en el día de Purim por todo el pueblo. Pero Yeshua se ofreció él mismo por nosotros. Aarón opera en un sacerdocio terrenal. Yeshua opera en un sacerdocio celestial. Al día de hoy, Yeshua está intercediendo por nosotros. Al día de hoy, Yeshua entra en el tiempo que se celebra Purim, escúchame, a presentar la sangre por el pecado de cada uno de nosotros. De esa manera calma la ira del Padre, porque Él es santo. La muerte de Yeshua no fue el final de su misión, sino que fue su función sacerdotal. Él sigue presentando la sangre para remisión de toda la humanidad. El Salmo 110 es un salmo que habla de Mashiach. Y están las promesas dadas cuando Él venga a gobernar. Ya no como el hijo de David. Ahora vendrá como el rey eterno. Como le prometió en el Salmo 110. Tú eres rey eterno según el orden de Melquisedec. Melquisedec era un rey de Salem, lo que tú y yo conocemos hoy como Jerusalén. Él era rey y era sacerdote. ¿Y por qué dice sin madre, sin padre, sin genealogía? Eso es un lenguaje hebreo que quiere decir que él fue nombrado por decreto. Que no tenía un linaje sacerdotal, ni tenía un linaje, porque Yeshua, en cuanto al orden para reinar, según lo establecido, no cumplía. No cumplía con los protocolos que establece Israel. Pero él está establecido según el orden, así como Melquisedec, porque el Padre lo establece. Aleluya. Sumo sacerdote Cohen Gadol nos representa a ti y a mí delante del Eterno. ¿Qué nos queda a ti y a mí? Saber tomar el sacrificio, tomar esa riqueza que ya está paga, pero ahora tú y yo debemos saber hacer las conexiones, hacer el acercamiento. ¿Cómo voy a acercarme sin el peligro de morir en el intento? Aleluya. La muerte de Mashiach, que hoy, en este Shabbat, recordamos, en este Shabbat de Sag, que quiere decir ordenó, el Eterno nos está llamando a ordenar
nuestras vidas. El Eterno nos está haciendo un llamado a ordenar la vida, a ordenar la casa, a vivir una vida ordenada, no una vida ordenada según las tradiciones. Porque hoy rechazamos las fiestas del Eterno, pero establecemos en los púlpitos las fiestas paganas. El Eterno quiere que nos alineemos con su palabra, que nos alineemos con los mandamientos que Él nos ha dejado, que Él nos ha establecido para vivir por ello. La vida del creyente tiene que ser una vida como piedra viva, una vida con el fuego encendido, una vida que establece, una vida que contagia, una vida que se presenta como sacrificio vivo. Porque el negarnos a nosotros es un sacrificio. Amén. Amén. Yo quiero leer y compartirte en Hebreo capítulo 9 para que podamos entender el sacerdocio de nuestro Ribi Yeshua HaMashiach. Quiero que sepas que el misterio de Mashiach no es fácil de entender a menos que no nos sea revelado del Padre. Lo que pasó ese día, lo que pasó ese día 14 del mes de Aviv, según el calendario hebreo, que puede coincidir con lo que nosotros conocemos Semana Santa, pero nada que ver. Hay un año que no va a coincidir. No es Semana Santa. Es la fiesta de Pesa y los panes sin levadura. Disfruta tu semana de vacaciones. Vete a la playa, lo que puedas. Yo no tengo playa aquí. Disfruta tu playa. Cómete tu pescadito. Pero crea conciencia que tú no lo estás haciendo en memoria de Mashiach. Porque en el cielo se registran las fechas sagradas. En el cielo se registran las fiestas sagradas, las cosas santas, las cosas puras, las cosas sin contaminación. ¿Qué pasó ese 14 del mes de Aviv hace más de 2000 años? Vamos a ver qué nos dice. Hebreo capítulo 9, del 1 al 12. Bendito es el Todopoderoso que nos ha dado su palabra. Ahora bien, dice, hablando el Saulo de Tarso, que tú y yo conocemos como el apóstol Pablo, pero él era un rabino, un maestro de Torá. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el primer tabernáculo que se erigió contenía el candelabro, la mesa del pan de la presencia, y era llamado el lugar santo. Y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior, que se llamaba el Santo de los Santos. Y en él se hallaban el incensario de oro y el arca del pacto totalmente cubierta de oro,
en la cual había una urna de oro que contenía el maná. El pan se le da a los hijos. Yeshua vino a darnos identidad de hijos. Yeshua quiere que tú y yo tengamos pan, que quiere decir todo lo que necesitamos para estar en esta tierra de manera abundante. Pero ¿qué dice? Que todo estaba revestido de oro. ¿Qué es el oro? Mis obras, mis acciones, mi vida. El oro soy yo. Amén. Que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Eso tiene que estar dentro de mí. Encima del arca estaban los querubines gloriosos que cubrían el propiciatorio. Pero no hay tiempo para hablar acerca de cada una de estas cosas que estaban así dispuestas. Ese era el orden que el Eterno había determinado. En la parte exterior del tabernáculo, en lo adentro, estaban en todo tiempo los sacerdotes para oficiar su sacrificio de culto. Pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, el cual ofrecía por sí mismo y por las transgresiones de todo el pueblo. Y con esto el Espíritu Santo daba a entender que no había sido revelado todavía el camino de los santos mientras el primer tabernáculo permaneciera en pies. Y esta es la figura de aquel tiempo. Eran presentadas ofrendas y sacrificios que no podía ser perfecta la conciencia del que la ofrecía. Tenía que ser constante, porque solamente consistía en comida y en bebida, y en diversas oblaciones, las cuales eran ordenanza para la carne, y que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero el Cristo que vino, llegó a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo y entró al grande y perfecto tabernáculo, no hecho por mano, el cual no es de esta cosa creada. Y no entró llevando sangre de cabritos ni de becerro, sino que entró con su propia sangre una sola vez al santuario y logró con ella redención eterna. Bendito sea su nombre. La sangre de los machos cabríos era una manera del Padre revelarle al hombre el advenimiento de Mashiach y de lo que había de venir en un sacerdocio celestial. Recuerda que el Eterno mismo le revela a Moshe Rabenu cómo iba a ser el tabernáculo terrenal, porque Mashiach iba a ministrar en el tabernáculo celestial. Y el Eterno les recalca a Moshe Rabenu: hazlo como te lo ordené,
para que tengamos una conciencia clara de quién es el Eterno, de quién es Dios, quién es ese Dios que tú y yo le servimos y que Él pide de nosotros. Nos pide pureza, nos pide orden en nuestra vida, en todo el sentido de la palabra. Tenemos que vivir una vida ordenada, mental, espiritual, emocional, económica, en relación con nuestro prójimo. Nuestra vida tiene que ser ordenada conforme a su palabra. La vida del creyente no se ordena conforme al sistema en que se vive. La vida del creyente, para agradar al Eterno y para permitir ver los cielos abiertos sobre nosotros, sobre nuestras generaciones, no podemos vivirla conforme a lo establecido por las generaciones que nos toca vivir. La vida del creyente en Yeshua, que ama al Eterno, que ama al Eloa de Israel, tiene que ser regida, gobernada, ordenada por los mandamientos establecidos en su palabra. Tú y yo hemos entrado al camino estrecho. Es estrecho, es angosto. Porque aquí hay que morir al yo para poder recrear, para poder tomar la identidad de hijos, para poder disfrutar de los beneficios de nuestro Padre Celestial, para poder avanzar, para poder caminar en victoria, para poder tener de nuestro lado las ofrendas y los sacrificios que Mashiach presenta en el tabernáculo celestial. Así como Aarón ministraba en el Mizcán terrenal, Mashiach se presentó, entró y pasó la prueba de que era el Cordero perfecto, elegido para el sacrificio. Hebreos capítulo 7. Verso capítulo 8 y capítulo 9, anótalo para que lo lea minuciosamente en tu casa, para que en este tiempo de nosotros escudriñarnos, como nos dice el Ras Saulo, escudriñese cada uno. Yeshua no estaba aboliendo la fiesta, ni estaba estableciendo Santa Cena. Yeshua estaba cumpliendo el mandamiento, estaba dándole vida a la fiesta, estaba estableciendo y enseñando que ahora el camino que nos conecta al Padre es a través de Él, es a través de su sacrificio, es a través de su muerte, es a través de ese derramamiento de su sangre. Se entregó completo nuestra ofrenda olán, nuestro corbán tamí, nuestro sacrificio lo hizo una vez y para siempre. Tú y yo tenemos que crear conciencia. La vida del creyente es una relación. La vida del creyente es un buscar su presencia, no como yo quiero hacer el acercamiento, sino como Él lo ha establecido. Entremos pues a su presencia con acción de gracia. Entremos pues a sus atrios con alabanza. Lleguemos hasta el lugar santo, reconociendo que todas las provisiones, todo viene de Él, pero yo debo presentarme en pureza, en limpieza, porque su sangre preciosa me ha limpiado. Porque cuando cometo pecado, cuando cometo la falta, la corrijo.
Yo quiero ver la gloria del Eterno en mi vida. Yo quiero ver la gloria del Eterno en mis generaciones, en mis hijos, en mis nietos. Yo tengo que ordenar mis can. Yo tengo que poner en orden mis sentimientos, mis emociones, enfocada en la Torá, enfocada en su palabra. ¿Cuáles son los mandamientos del Eterno? Hay que comenzar a separar lo profano de lo puro, lo sucio de lo limpio. Hay que comenzar a separar la mezcla que hizo Roma. Hay que volver a nuestras raíces. Hay que volver a la senda antigua y preguntar por ella, para caminar por ella. Jamás Yeshua vino a abrogar ninguno de los mandamientos dados por el Padre. Yeshua vino a darle la vida, a enseñarnos el verdadero sentido de cómo se adora, de cómo nos presentamos, de cómo debemos presentarnos nosotros ahora como sacerdotes de Él, nuestras vestiduras. Y si no has escuchado la enseñanza, vete a la página de la Torá, el faro que alumbra. Ahí están descritas cómo debemos presentarnos, que representan las vestiduras sacerdotales. Tú y yo como hijos del Eterno, a través de Mashiach, debemos cuidar nuestro Micán, nuestra casa espiritual. Debemos cuidarla con celo, con un celo extremo en estos tiempos más, porque cada día nos acercamos a esa gran fiesta cuando Él mismo nos servirá el pan y el vino. Hagan esta fiesta. Él no estaba aboliendo la fiesta, pero ahora ustedes la van a celebrar. No en memoria de que salieron de Egipto, le dice al pueblo. No en memoria ni presentando el macho cabrío, ni el sacrificio de los animales, ni presentando las ovaciones de harina, ni las palominas, sino ahora la vamos a celebrar, pero en memoria de Mashiach, teniendo conciencia de lo que Él hizo por nosotros, teniendo conciencia de que somos llamados a tener el pan de los hijos, teniendo conciencia de que estamos llamados a vivir en plenitud, teniendo conciencia del derecho que nos corresponde como hijos, pero también de los deberes que nos toca cumplir como hijos. La vida del creyente tiene que ser una lámpara encendida. Esa llama no se puede apagar. Ese gozo, esa pasión por Él, ese buscarlo en intimidad, ese buscarlo en el silencio de la noche, ese buscarlo en el silencio de la madrugada, esa pasión por Él, ese anhelo, ese intimidar con Él, eso no debe faltar en nosotros, porque si eso falta, iremos muriendo poco a poco. Él está vivo. Celebramos su vida. Celebramos lo que Él hizo en ese madero. Y esperamos y proclamamos como Bartimeo, que recibió su milagro creativo porque exclamó: Hijo de David, en otras palabras, yo sé a lo que tú has venido. Creemos conciencia y separemos lo puro de lo impuro, lo bueno de lo malo, lo bueno de lo casi bueno, porque el oro
tiene que ser puro. La ofrenda tiene que ser santa. El sacrificio tiene que ser total. La entrega tiene que ser total, no parcial, enteramente para nuestro Dios. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu familia y ponga en ti abundante paz. Recibe paz, recibe la paz. Recibe salud que ya Él la pagó en ese madero. Shabbat Shalom, amigo. Shabbat Shalom, hermano.